Lección número 2. Lo que la Biblia dice acerca de un Padre que nos ama. Algunos dicen, no creo en Dios, porque no lo veo, pero hay muchas cosas que no vemos, pero que sabemos existen. Por ejemplo, el viento no lo vemos, pero vemos sus efectos, vemos cómo se levanta el polvo de las calles y los papeles, las hojas de los árboles se desprenden, el cabello se despeina. Entonces vemos y sentimos los efectos del viento. Asimismo, no vemos el dolor ni la electricidad que corre por los cables, pero sentimos sus efectos. Así es con Dios. No hemos visto a Dios ni le hemos tocado, pero lo hemos sentido en nuestras conciencias. Nuestra conciencia nos remuerde cuando hacemos mal y nos satisface cuando hacemos el bien. Entonces, esa noción del bien y del mal vienen de Dios hablándonos a nuestras conciencias. En la naturaleza también vemos la grandeza de Dios. Mire usted el orden de los planetas que ni siquiera se desvían de sus órbitas y giran alrededor del Sol sin chocarse. Mire también la luna, las estrellas que no se salen del sendero que Dios les puso para recorrer. Mire también el mar y los ríos que no se salen de sus límites. Observe también el perfume delicioso de una flor y los colores y dibujos hermosos con que Dios las diseñó. Observe también el color y los dibujos de las mariposas. ¿Quién puso eso en los animalitos y en las flores? Nuestro Dios. También si vamos a la vegetación, saboreemos el delicioso dulce de una papaya y la deliciosa leche de la vaca. Ahora preguntémonos, ¿quién podrá hacer esto? ¿Podrá el hombre fabricar estas cosas? Indudablemente no, porque existe un ser superior, aunque muchos no lo crean, a quien llamamos Dios creador, bueno, sabio, que está dirigiendo y sustentando este universo, y que hace producir frutos de la tierra para el sustento de todo ser vivo de este planeta. Muchos dicen, ¿y quién creó a Dios? Y nosotros respondemos, si Dios fue creado por alguien más superior que Él, entonces no es Dios, y tendríamos que volver a preguntar, ¿y quién creó a ese ser superior que creó a Dios? ¿Cierto que sí? Y nunca terminaríamos de preguntar. Así que tenemos que creer es por fe. Bien, la Biblia es la otra fuente donde Dios se revela. Es el libro de Dios para los que creen. Los cristianos tenemos un conocimiento real de Dios porque leemos la Biblia. Nadie puede decir que la Biblia es un libro común. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia es el único libro en el mundo cuyo autor es nuestro Dios. Él mismo nos habla allí. Por eso vemos que la Biblia nos enternece el alma, nos trae consuelo, nos da refugio y esperanza cuando estamos atribulados y nos ayuda además a conocer a Dios. Ningún libro humano hace esto en el alma, solamente el libro de Dios. Bien, con esta reflexión vamos a ver entonces la primera pregunta que dice así. ¿Cuántos dioses hay? Y busquemos la respuesta en Efesios 4:6. Puedes detener la grabación para que puedas buscarlo. ¿Listo? Bien, así dice. Hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que dice aquí. Pero también tengo 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Puedes buscarlo. Y dice así. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces la respuesta que puedes poner allí, deteniendo la grabación, es, hay un solo Dios y Padre. ¿Listo? Esa es la respuesta, así de sencillo. Pero nuestro Dios está manifestado en 3 personas. Es cierto que Dios es uno. Cuando la Escritura dice que Dios es uno, significa que no admite división. Vamos a explicar esto en la pregunta número 3. Ahora vamos a la pregunta 2. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Y veamos la respuesta en Juan 4:24. Puedes buscarla deteniendo la grabación. ¿Listo? Así dice el Señor Jesús. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Esto significa que a Dios no se le puede definir. Él no tiene un cuerpo terrenal y carnal como el nuestro. Su naturaleza no es de carne, sino que su cuerpo es espiritual. Es espíritu, dice el Señor Jesucristo, es decir, tiene un cuerpo con cabeza, ojos que ven, manos, pies. Por eso el Señor Jesucristo dice que Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu. Esto significa que debemos adorarle sin poner delante de nosotros ningún objeto ni ninguna imagen que lo represente. Mire usted lo que dice Hechos 17, versículos 29 y 30. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, no debemos pensar que a Dios se le puede hacer una estatua de oro o de madera o de piedra y representarlo así para adorarlo. No, Dios es espíritu y no es una estatua, y debemos adorarlo con nuestro espíritu, elevando nuestra mente al trono celestial. Esa es la forma correcta de adorarlo. Veamos otra cita en Isaías 40, versículo 18, que dice así: ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Y el versículo 25 y 26, allí mismo en ese mismo capítulo 40, dice Dios: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Listo. Es decir, levanta tus ojos al cielo y mira la luna, el sol, las estrellas y pregúntate, ¿quién creó estas cosas? Dios es grande, es todopoderoso. Tal es la grandeza de su fuerza que no necesita que el hombre le haga estatua. Por eso, no adores a Dios poniendo delante de ti ninguna estatua, ninguna imagen o estampa de papel que lo represente. Así que la respuesta a la pregunta número 2 es que la naturaleza de Dios es espíritu. Amén. Amén. Bien, vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Y vamos a ver en 2 Corintios 13, versículo 14, y en Romanos 5, versículos 5 y 6. La primera cita de 2 Corintios 13, 14, dice así: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahí está el Hijo, el amor de Dios, aquí está el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así se despidió el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, y con esa salutación nombrando al Padre, a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo. Ahora leamos Romanos 5, versículos 5 y 6. Dice así: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el Padre, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, el Hijo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vemos aquí también nombrados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora te puedo decir que aunque la palabra Trinidad no está escrita en la Biblia, su enseñanza de que existe la Trinidad sí está presente en toda la Biblia. El mismo Señor Jesucristo mencionó la Trinidad cuando ordenó a sus discípulos diciendo: Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28, versículo 19. Entonces, por lo menos con estos 3 versículos vemos que la Trinidad existe en los cielos porque lo dicen las Santas Escrituras. Y aunque en la Biblia no está la palabra Trinidad, sí está la palabra la divinidad y la deidad. Así lo puedes corroborar en Hechos 17, versículo 29 y en Colosenses 2, versículo 9. La divinidad y la deidad
son para referirse al Dios triuno, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la familia de Dios. Entonces puedes poner la respuesta a la tercera pregunta de en qué consiste la Trinidad. Puedes poner en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Puedes detener la grabación para que puedas escribirlo. Bien, si ya lo anotaste, quiero agregar lo siguiente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en propósitos, en sabiduría, en santidad, en mente y en gobernabilidad. Y tal como el matrimonio se compone de dos personas distintas, ellos son una sola carne ante los ojos de Dios. Pero aunque son una sola carne, no dejan de ser dos personas. La esposa y el esposo siguen siendo dos personas distintas, pero son una unidad en propósitos, intereses, motivos y destinos que forman, ¿qué? Una sola familia, ¿cierto? Entonces, cuando decimos Dios es uno, significa que no admite división, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se pueden separar, no se les puede dividir diciendo que son tres dioses, porque ellos son una unidad indivisible. Es la unidad de Dios y están unidos formando la familia de Dios. Bien. En la Biblia, como ya les dije, la familia de Dios se conoce como la divinidad o la deidad, ¿cierto? Ya les di los versículos que están en Hechos 17:29, en Colosenses 2:9 y en Romanos 1:20. Estas tres personas de la deidad están fusionadas tal como la pareja matrimoniada. Entonces están unidos entre sí y gobiernan este universo y lo sustentan y se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. Mire que la Biblia también dice que el Padre no está solo sentado en su trono de gloria, lo acompaña a su derecha su Hijo Jesucristo. Eso está en varias partes como Mateo 22:44, como Hebreos 1:13, Hebreos 8:1, etc. Así que Cristo está al lado del Padre, también intercediendo por nosotros los pecadores. Pero también intercede, dice en Romanos 8:26 y 27, también intercede el Espíritu Santo gimiendo por nosotros. Dios Padre no está solo en su trono. Esta es su preciosa familia. Amén. Amén. Vayamos ahora a la cuarta pregunta. ¿Cómo es el carácter de Dios? La respuesta está en 1 de Juan 4:8 y dice así. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Cuál es el carácter de Dios? Facilito, es amor. Esa es la respuesta que puedes poner. Y esto lo podemos decir nosotros los cristianos que le conocemos. Dios no es un Dios severo. Muchos creen que Dios es severo, que es duro, pero eso no es cierto. Aún dice la Escritura que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Puedes leerlo en Joel 2:13. Su amor por nosotros es un amor que no se encuentra entre los hombres. Es un amor fuerte y costoso. Nuestra caída costó nada menos que la vida de su Hijo Jesucristo. Lo dio por amor a nosotros en la cruz. Por eso nuestro Padre Celestial nos anhela y nos llama a su lado. El amor de Dios es único porque es un amor que protege, que espera pacientemente, que soporta, que nos perdona, que nos bendice, que sufre por nosotros los humanos. Así que con amor te invita a ti y me invita a mí a que nos reconciliemos con Él porque Él nos ofrece el perdón y la salvación a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Acaso esto no es suficiente para empezar a desear y amar al buen Dios Supremo que nos creó? Amén. Bien, querido oyente, vamos a la pregunta número 5. ¿Cómo nos considera Dios? Y la respuesta está en 1 de Juan 3, versículos 1 y 2. Bien, si ya lo tienes, leamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta sería la respuesta. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo nos considera Dios? Sus hijos. Puedes detener la grabación para que lo escribas.
Bien, continuamos con la pregunta número 6. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Aquí hay 2 citas bíblicas. Vamos a leer Salmos 40, del 1 al 3. Mire lo que dice el rey David cuando estaba angustiado. Dijo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dejemos hasta allí. ¿Dios se preocupó por el problema que tenía el rey David? Claro que sí. Vamos a ver lo que dice la segunda cita que está en Primera de Pedro 5:7. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, es decir, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿se preocupa Dios por tus problemas? La respuesta es sí. Y mire que le tengo otra cita en Salmos 91, 14 y 15 que dice: esta es una promesa de Dios para nosotros. Leamos: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Le libraré y le glorificaré. ¿Se da cuenta usted, querido oyente, de tan preciosa promesa de Dios para usted? Usted no está solo. Dios ve sus lágrimas. Bueno, esta promesa nos demuestra que Dios sí se preocupa de nuestros problemas y necesidades. Nosotros, los cristianos, tenemos cientos de testimonios de cómo Dios nos ha solucionado problemas imposibles de resolver por nuestros propios medios. Él nos invita a que vayamos a Él para que hallemos descanso para nuestras almas cuando estamos preocupados. Bien, entonces hemos terminado este estudio de 6 preguntas y sabiendo ahora que no hay 3 dioses, sino que hay un solo Dios manifestado en 3 personas, sabiendo que la naturaleza de Dios es espíritu, sabiendo que las 3 personas de la divinidad son Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabiendo que el carácter de Dios es amor, sabiendo que Él nos considera sus hijos, y que sí se preocupa por nuestros problemas, vamos a ver qué debemos hacer. Primero dice aquí la lección, respetar el nombre de Dios. En Éxodo 27 vamos a leerlo. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto significa que no debemos tomar el nombre de Dios ni en chistes ni en juramentos. Debemos respetar el nombre de Dios, el cual es santo. Bien, ¿qué más debemos hacer? Segundo, debemos obedecer a Dios. En Hechos 5:29 leemos así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, cuando alguien de tu familia te diga: no me vas a leer más la Biblia, o no vas a ir más a esa iglesia, le puedes decir, si son tus padres, puedes decirle: qué pena papito, qué pena mamita, pero en estas cosas no los puedo obedecer porque es mi relación personal con Dios y Él nos enseña que debemos obedecer primero a Dios antes que los hombres. Bueno, en tercer lugar debemos poner a Dios en primer lugar. Vamos a leer Mateo 6:33. Dice así: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos de poner a Dios en primer lugar. ¿Y qué más podemos agregar? Viene en cuarto lugar que debemos amar a Dios de todo nuestro corazón, y podemos leerlo en Mateo 22:37 que dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Hemos terminado, querido oyente, esta lección de un Padre que nos ama. Como cristianismo práctico hay una tarea. Puedes empezar a identificar los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento y puedes leerlo en ese listado que está en la 3ª o en la 4ª página de la Biblia. Esa es la tarea para que vayas viendo cómo se llaman los libros de la Biblia. Ahora quiero decirle algo. Tienes un Padre en el cielo que te ama y te salva. Créelo y aprovéchalo. No te olvides de orar a Él. La próxima lección va a ser sobre la oración. Ahora su resolución.
¿Crees en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Prometes amarle y obedecerle como tu Padre Celestial? Si lo crees y lo prometes, puedes bien poner tu nombre en acepto. Eso es entre tú y Dios. Y no te olvides de leer el estudio adicional que está detrás de la lección, que te va a ayudar a entender más sobre este tema. Hemos terminado, así que vamos a orar. Padre Santo y amado, que moras en el cielo entre los querubines, y que a tu derecha te acompaña tu Hijo Jesucristo, para su majestad sea la gloria, el honor y la alabanza por su amor tan grande que nos tienes a tus criaturas, caídas en el pecado como somos nosotros. Queremos agradecerte tantas bondades y planes, Señor, que tienes para salvarnos y llevarnos un día a morar contigo en las moradas celestiales. Ayúdanos a aplicar en nuestras vidas tan buenos consejos, tan buenas leyes y estatutos que encontramos en tu santo libro para mejorar nuestro vivir en la tierra, Padre. Gracias por todo, oh Dios, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Te agradecemos esto, así como que le des bendición a esta ovejita tuya que con amor escucha tu santa palabra. Guíala, protégela y te la entrego, Padre, sea propicio a todas sus necesidades.